Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 59º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Estábamos aquí, ¿lo recordáis? En el último episodio, a pesar de tardar casi una hora, la verdad es que las cosas no avanzaron demasiado. Si lo doy a ejecutar, habíamos hecho avances medio importantes, por así decirlo, y es realmente el haber logrado leer el array, es decir, leer el documento del mapa que creamos y plasmarlo en una clase llamada mapa. Pero queda todavía lo más difícil, que es leer las cadenas que tenemos, se ve mejor aquí, leer las declaraciones de sprites, las colisiones y los propios sprites que formarán el mapa posteriormente. Y suponiendo que logremos hacer todo eso de la forma correcta, entonces podremos pensar en cosas más complejas, como tal vez añadirle pisos a nuestro mapa y cosas similares, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Por cierto, lo he dicho algunas veces y lo volveré a decir. Os recomiendo que no copiéis nada de lo que voy a hacer durante este episodio y los siguientes. Como ya os expliqué, estamos haciendo un reboot, es decir, estamos reescribiendo el motor original que teníamos de píxeles a este motor que utiliza las capacidades nativas de dibujo de Java, el cual es capaz de aprovechar la aceleración por hardware, lo cual nos da una gran ventaja a la hora de dibujar gráficos a una gran velocidad, ¿de acuerdo? Así que, en los últimos episodios, aunque tengo ciertas partes de juego ya preparadas, en otras, como en este caso, para el mapa, estoy improvisando, ¿de acuerdo? Estoy tratando de averiguar cuál es la mejor manera de hacerlo. Normalmente, lo que veis en esta serie es que me siento a hablar, os explico cómo funciona algo durante unos 15 minutos y normalmente veis partes francamente complejas de código resueltas en apenas un cuarto de hora. Y creo que os lleváis una impresión equivocada. Porque luego en los comentarios muchos me decís que soy un gran programador y eso no es verdad. No soy ni más listo que el resto, ni mejor. Lo que pasa es que veis el trabajo de varias horas condensado en apenas 10 o 15 minutos. Con lo cual os quedáis con la impresión de que resuelvo los problemas a la primera o algo así. Y eso no es así. Todos nos equivocamos, todos tenemos dificultades, todos tenemos que pensar las cosas, probarlas, equivocarnos e intentarlo otra vez, ¿de acuerdo? Así que lo que estamos haciendo en este caso, en vez de prepararlo todo y explicároslo o dictároslo como si fuera, no sé, un ejemplo resuelto, estoy intentando resolverlo, por así decirlo, en tiempo real, para que veáis cuál podría ser el posible proceso de pensamiento, ¿de acuerdo? Así que, pongámonos a ello. Bien, os dejé una duda en el último episodio. No es lo más importante, pero realmente es algo que me está preocupando ahora mismo. Y es, como os comenté, Java es capaz de trabajar con números en diferentes formatos. El que nosotros siempre utilizamos, o casi siempre, es el decimal, pero también puede usar el hexadecimal, el binario y el octal. El octal es una escala que va de 0 a 7, igual que el binario va de 0 a 1. Bien, en Java para expresar octales se colocan los números con un 0 delante. Y ese es un problema, porque cuando leamos, por ejemplo, esta parte de aquí, tenemos números como 0, 0, 0, 1. Realmente todos los números que veis aquí empiezan por 0. La pregunta es, cuando convirtamos este string a int, ¿sabrá Java entender lo que queremos hacer? ¿Será lo suficientemente listo para darse cuenta de que queremos un número decimal o nos dará un octal y por lo tanto un error? ¿De acuerdo? Así que vamos a verlo. Este método que tengo de escribir array, vamos a crear otro método, voy a llamarlo public void probar mapa. Estos métodos que estoy haciendo son, por así decirlo, para hacer debugging o algo por el estilo, simplemente para probar cosas y en cuanto la clase funcione como debe, los borraremos y fuera. ¿De acuerdo? Así que en probar mapa simplemente quiero que se me escriba por la consola el ancho y el alto. Y lo que voy a hacer es escribirlos mal a propósito, ¿de acuerdo? Vamos a imprimir un string vacío más el ancho. Recordad, esto lo hago porque el método println espera que le pasemos un string y el ancho es un int, con lo cual tendríamos un error, ¿de acuerdo? Así que lo que hago es escribir un string vacío
y pegarle un int. De esta forma el int automáticamente se convierte y se concatena al string que había antes. Bien, así que vamos a ver esto cómo va a ir. Control C, Control V. Bien, ancho y alto. De acuerdo. Bien, en vez de escribir array como lo tengo aquí, vamos a utilizar el otro método que es probar mapa. Si todo va bien, tendremos que ver un 11 y un 8. Muy bien, de acuerdo. Pero, ¿qué pasaría si en vez de 8 yo tuviera aquí 0,8? Voy a guardar. Vamos a lanzar otra vez la aplicación. Bien, parece que no vamos a tener problemas porque Java nos ha entendido. Aunque aquí tengo un string 0,8, Java nos ha devuelto un 8 en la consola. Lo cual es excelente porque significa que cuando lleguemos a esta parte con tantos ceros, no va a haber ningún problema. Java nos lo copiará a un número decimal. Perfecto. Recordad, lo de los ceros lo hago para tenerlo todo en columnas. Porque si no, tendríamos números de un dígito, como los números desde el 0 hasta el 9, y luego números de 2 dígitos desde el 10 hasta arriba. Incluso tal vez de más, no lo sé. Pero así lo tendremos todo ordenado. Por cierto, si se diera el caso de que tuviéramos que usar más sprites, es decir, hasta 100 sprites, entonces todos los números tendrían que tener 3 dígitos. Pero bueno, la verdad, no creo que lleguemos a tener mapas tan complejos, ¿de acuerdo? Así que, si queréis dejarlo con un 0 delante es irrelevante. A Java le da igual, así que lo que vosotros creáis más cómodo. Muy bien, hemos avanzado algo. Vale. Hasta el punto entonces, por cierto, vamos a hacer una cosa, vamos a poner el ancho y el alto como finales. De esta forma nos obligamos a nosotros mismos a iniciarlos en el constructor, si no tendremos un error, eso es así, ¿de acuerdo? Perdonad, estaba tomando un trago. Bien, de acuerdo, así que en el mapa además necesitaremos dos arrays. Uno, en vez de sprites, lo voy a llamar paleta, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente. Para conseguir una eficiencia en condiciones, en este array de sprites, vamos a tener estos sprites de aquí. Los 8 sprites que usará el mapa. Así que en cada ranura del array, en cada espacio, crearemos un nuevo sprite. Y eso va a rellenar la memoria, cada sprite en su sitio. Cada uno de estos sprites debe de consumir unos 50 o 60 kilobytes de memoria, lo que no es mucho. Así que entre todos probablemente no lleguen ni a 500 kilobytes. ¿De acuerdo? Y entonces, usando estos objetos ya creados, los referenciaremos desde un segundo array, que va a ser el que va a representar lo que hay que dibujar en cada capa del mapa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginad que no hiciéramos la paleta, imaginad que tuviéramos aquí estos sprites. En este caso, teníamos 11 por 8, 88 sprites en nuestro mapa. Con lo cual, eso ya es un consumo de memoria mucho más elevado. Y no me malinterpretéis, 88 sprites es imposible que llegue a darle problemas a ningún ordenador. Incluso un ordenador con menos de 1 GB de RAM debería estar perfectamente capacitado para crear este tipo de mapa, pero esto es un mapa de prueba. Lo normal es que si creamos un buen mecanismo, podamos crear mapas virtualmente infinitos. Obviamente el infinito no existe, pero cuando digo virtualmente infinitos, por ejemplo, podríamos tener mapas de 1 millón por 1 millón de sprites. Y digo que es virtualmente infinito porque no creo que nadie se siente para andar hasta el otro lado del mapa. A lo mejor tardaría 1 hora, 2 horas, no lo sé, no me he puesto a calcularlo, pero la cuestión es que lo podríamos hacer, porque este array, la paleta, guardaría solo sprites, que son imágenes que ocupan mucho espacio en la memoria, pero este otro solo guardaría números que apuntarían a los sprites, y los números no ocupan casi nada, ¿de acuerdo? Incluso, en un principio lo haremos con ints, pero podríamos utilizar incluso números mucho más pequeños, con lo cual ahorraríamos mucha más memoria, pero bueno. De acuerdo, así que tendremos la paleta y por otro lado tendremos los sprites, por así decirlo. No sé si será un array normal o un array list, que es un objeto evolucionado capaz de añadir a voluntad
los elementos. La única diferencia es que los arrays normales, como sabéis, tenemos que declararlos cuando los vayamos a usar con un tamaño fijo, mientras que el array list puede tener un tamaño variable y podemos añadirle todo lo que queramos posteriormente. Pero bien, de acuerdo, así que siguiendo esto tenemos, como os decía, dejadme que abra la plantilla, el ancho, el alto, de acuerdo, y el siguiente parámetro sería las hojas de sprites utilizadas. Y el ejemplo era que en este caso solo tenemos una hoja, pero podríamos tener varias, la 1, la 3, la 10, lo que sea, ¿no? De acuerdo, así que supongo que ahora mismo el caso sería leerla, por supuesto. Bien, vayamos. Supongo que ahora necesitaríamos un string llamado ruta hoja de sprites o nombre nombre hoja sprites, y esto sería igual a partes 2, ¿verdad? Porque la 0 era el ancho, la 1 es el alto y la 3 y la 2, perdón, es la hoja. Bien. No, lo he hecho mal porque recordad, probablemente aquí tengamos más de una hoja, con lo cual esto va a ser hojas de sprites, ¿de acuerdo? String hojas utilizadas. Lo voy a dejar así, es más, no sé, más explicativo, ¿verdad? Y ahora, como esto se puede complicar, probablemente nos interese crearnos un método que haga la operación directamente, ¿de acuerdo? Vamos a crear un método private que va a devolver... No, bien, dejémoslo un momento. Voy a escribirlo en sucio de la forma más fácil que se me ocurra y luego podríamos pasar a limpiar el código ordenando las cosas en métodos para que todo esté más claro. Bien, entonces en este string hemos guardado el texto que hubiera en esta línea, que podría ser, recordad, varias hojas divididas con comas, así que el siguiente paso sería separarlo, como hemos hecho hasta el momento, para eliminar las comas y obtener solo las hojas de sprites que necesitamos. Con lo cual, de nuevo, vamos a ver. String hojas separadas, por ejemplo, un nombre explicativo, es igual a hojas utilizadas punto split. Bien, y obviamente, tal y como está creado nuestro mapa, la idea sería separarlas con comas, pero bueno, podéis usar lo que queráis, eso ya os lo he dicho, ¿verdad? Así que vamos a probar con la coma, ¿de acuerdo? Puede que tengamos problemas, igual que los tuvimos con el asterisco, que teníamos que escaparlo porque ya era un carácter especial de los patrones, ¿de acuerdo? La coma no estoy seguro de si es un carácter especial, pero lo averiguaremos enseguida. Vamos a usar este método, el de escribir array, ya que lo tenemos creado, y lo que vamos a hacer es que i sea menor que hojas separadas, punto length. Error, ¿por qué? Por supuesto, porque se trata de una variable local que solo existe dentro del constructor y no está fuera en la clase, así que lo que haré en vez de eso es darle por parámetro el array y acabaremos antes, ¿verdad? Bueno, de esta manera debería funcionar bien. Voy a comentar esto de probar mapa un momento y vamos a probar con esto, ¿de acuerdo? Escribir array y le vamos a dar hojas separadas como parámetro, ¿de acuerdo? Como argumento, perdón. Hojas separadas no puede.
Lo que no sé si lo he escrito bien. Ajá, ahí está el fallo. Observad, he escrito separadas. Falta una A en medio. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, pues lo que va a hacer este método es simplemente decirnos las partes que hay por la consola. Vamos a ver si funciona. ¿Cuál es la duda que tengo? En este caso no habría problema si tenemos varias cosas, pero ¿y si no hay más cosas separadas con coma? Si solo hay un número sin coma, ¿tendríamos alguna excepción o algún error? Probemos. ¿No? Perfecto. Me encanta Java porque es un lenguaje muy seguro y muy testeado, hasta el límite de lo razonable. Como veis... uy, un momento, aquí hay una cosa extraña. En teoría tendríamos que obtener un 1, pero hemos obtenido un 11, así que en vez de obtener un error, hemos obtenido algo extraño. Vamos a probar más cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una cosa. System.out.println. Vamos a escribir hojas separadas.length. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la longitud. Como veis, la longitud de... Perdón. La longitud del array es de 1. Solo hay un elemento. Y entonces, la cuestión es por qué aparece aquí un 11. A lo mejor estoy haciendo algo mal. Es enteramente posible que me esté equivocando en algo y no me esté dando cuenta. Vamos a hacer una cosa. Probablemente sea un problema de estos métodos. Así que voy a quitarlo y vamos a ver. Vamos a imprimir hojas separadas en su valor 0. Y vamos a tratar de imprimir el segundo valor, ¿de acuerdo? Que es el 1. Que supuestamente no existe porque la longitud es 1, así que... Bien, ahí está, perfecto. Hemos tenido una excepción que ha sucedido sencillamente porque hemos intentado acceder a la posición 1, a la segunda posición de un array que solo tiene un elemento. Bien, bueno, pues probablemente aquí había algún bug, pero no importa, no me interesa realmente el fallo que yo haya hecho al hacer debugging. Lo que me interesa es que Java ha leído correctamente este 1, aún a pesar de que no hay ninguna coma que lo separe. Bien, esto está perfecto. Ahora que hemos averiguado esta parte, estamos en posición... Voy a borrar esto porque parece que no me está haciendo ningún bien. Ay, me había dejado el proceso. Bien. Perfecto. Podemos escribir un método que nos guarde, que directamente nos dé las hojas. Vamos a ver cómo sería. Private. No lo voy a hacer porque todavía no tengo del todo claro cómo va a funcionar esto. Vamos a seguir. La primera tarea que quiero conseguir es extraer correctamente todos los valores. Y ya nos preocuparemos luego de operar con ellos, ¿de acuerdo? Un fallo que sucede a menudo y que pierde mucho tiempo es intentar adelantarse al paso natural de las cosas. Bien. Hemos obtenido la o las hojas que pudiera haber. Así que en este array de hojas separadas tendríamos todas las hojas que pueda haber declaradas aquí con comas. Perfecto. Bien. Lo siguiente que tendríamos en la posición 3 de partes sería todo este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Aquí es donde la cosa se puede poner confusa. Por eso os decía que sería mejor separarlo. Pero bueno, no importa. Para no perdernos, voy a ir dejando comentarios. Por ejemplo, voy a dejar aquí un comentario. A ver. Lectura de la paleta de sprites. Así me acordaré más adelante. Por si pasa algo o por si me pierdo. ¿De acuerdo? Bien. De nuevo necesitaremos un array
crearemos un string, por ejemplo, llamado paleta entera, por ejemplo, igual a partes 3. Correcto. Y ahora lo que tendremos que hacer es crear otra vez un array de strings. Y en cada posición de ese array de strings tendremos una de estas líneas. Esto se va a poner complicado rápidamente, así que hay que concentrarse. Bien. String partes de la partes paleta, lo voy a llamar. Es igual a paleta entera punto split. Sí, por si no lo habéis adivinado, vamos a tirarnos un buen rato usando el método split. De acuerdo, así que ahora, como vamos a obtener todo este trozo, la idea es hacer split en las almohadillas. De nuevo, habría que ver si estos son caracteres reservados o no. Pero, bien, en probar mapa, lo que voy a hacer simplemente... No, ni siquiera me voy a molestar. Esto lo voy a quitar. Así. Y vamos a hacer una cosa. For int igual a 0 y menor que partes paleta.length y system.out.println y vamos a imprimir las partes de la paleta en cada posición de i, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver qué pasa con esto. Oh, está perfecto. Bien, no tenemos errores. Hemos obtenido correctamente todos los valores de nuestro mapa, lo cual está muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente parte, todo esto, veamos, voy a comentarlo. Así, perfecto. Bien, sigamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es, a su vez, seguir subdividiendo más las cosas. Por eso os decía que todo esto se va a liar rápidamente, y es mejor tener métodos. Pero bien, no importa. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¿Sabéis? Los métodos a los que me refiero serían, por ejemplo, obtener ancho. Y a ese método le pasamos partes 0. Obtener alto, le pasamos partes 1. Obtener paleta de sprites, le pasamos partes 2. Obtener... Perdón, esto es la hoja. Y si obtener paleta de sprites, le pasamos partes 3, etc. Pero bien, sigamos. Así que ahora lo que vamos a necesitar es de nuevo, para cada uno de estos valores, hacer un split en el cual separemos el número de sprite de la hoja y sprite, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora sí que deberíamos asignar a la paleta de sprites los diferentes números. Esto ya lo podemos hacer porque, mirad, aquí ya sabemos todos los sprites que vamos a tener en el mapa. Con lo cual, solo tenemos que iniciar la paleta con el número de sprites que haya aquí en existencia, ¿de acuerdo? Eso ya lo podemos hacer. Vamos a ver. Paleta es igual a new sprite. Y su máximo será partes paleta.length. Bien. Perfecto. Ahora, este array de sprites tendrá el tamaño, tendrá 9 sprites como tamaño, porque esa es la longitud de partes paleta, ¿de acuerdo? Otra cosa más que nos hemos quitado de encima. Ahora, lo que nos tocará hacer es, en cada sprite, es decir, en la posición 0 de paleta, tenemos que cargar el sprite 1 de la hoja 1. En la posición 1 cargaremos el sprite 3 de la hoja 1 y así sucesivamente hasta que hayamos cargado todos los sprites en la paleta, en este caso los 9 sprites. ¿Bien? Entonces, para hacer esto, ahora es cuando tenemos que crear la hoja de sprites que toque y
ponerla. Y ahora es cuando viene otro problemilla. Para hacerlo eficiente, lo suyo sería, por ejemplo, primero, imaginad que tenemos varias hojas. Sería, creamos la hoja 1, cargamos todos los sprites que se necesiten de la hoja 1 y la destruimos para ahorrar memoria. Luego cargamos la hoja 3, cogemos todos los sprites que nos hagan falta y la destruimos. Y así hasta que tengamos todos los sprites necesarios de todas las hojas. Es más fácil decirlo que hacerlo, desde luego, porque necesitamos más datos. A ver. Bien. Supongo que la mejor estrategia sería seguir separando los parámetros que tenemos, porque recordad lo que os he dicho hace un rato y yo mismo me estoy olvidando de mis propios consejos. Antes de preocuparse por hacer una cosa u otra, deberíamos centrarnos sencilla y llanamente en ver si podemos leer con éxito todos estos datos, ¿de acuerdo? Bien, pues sigamos, ya está. Ahora tendríamos el mapa de colisiones, es el siguiente punto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Esto lo voy a borrar porque no creo que lo usemos todavía. Vale, vamos a tener un private boolean colisiones. De acuerdo, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? De nuevo tendremos un string que lo vamos a llamar colisiones enteras, ya que no está separado, que va a ser igual a partes 4, ya que es el quinto elemento de nuestro mapa. Recordad, este es el 0, el 1, el 2, el 3 y esto sería partes 4, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que necesitamos, por supuesto, es un array de int que nos guarde los numeritos, ¿de acuerdo? O realmente no sería necesario. Podría ser un array de strings y luego daría lo mismo porque tenemos que rellenar un array de booleanos. O sea, si fuera un array de ints, lo que tenemos aquí le diríamos si este int es 0 es falso y si el int es 1 es verdadero. Y si fueran strings sería lo mismo. Si el string es 0 es falso, si el string es 1 es verdadero. Con lo cual nos podemos ahorrar la molestia de tener que convertir el string en int y el int en booleano. Podemos hacerlo directamente. En este caso, como solo va a haber o verdadero o falso, 0 o 1, dos valores, no hay que preocuparse de nada más. Así que vamos a seguir. String colisiones. No puedo usar colisiones porque ya está declarador. Vamos a llamarlo colisiones texto, por ejemplo. Estos nombres me los estoy inventando temporalmente. Luego ya habrá tiempo de pulir todo. Pues este array va a ser igual a colisiones enteras punto split. Y lo que vamos a hacer es... No, perdonad. Esto no vale en este caso porque aquí no tenemos nada para hacer split. Todo está pegado. Así que en este caso lo tendremos que hacer de otra manera. Bien, ¿cómo? Pues vamos a hacernos un método. Private ¿qué vamos a devolver exactamente? Vamos a devolver un array. Un array de booleanos además. Con lo cual esto va a ser bastante fácil. Vale, private boolean extraer colisiones. Y lo que va a aceptar esto es un string. ¿De acuerdo? Bien. Y por ahora voy a devolver null. No sé si es posible. Sí, vale. Solo para que no nos dé ningún error y nos deje tranquilos. Vale, entonces aquí lo que haríamos es lo siguiente. Haríamos que colisiones, que es el array de booleanos que tenemos arriba, sea igual a extraer
colisiones. Y le pasaremos como argumento colisiones enteras. Vale. Y ahora lo que toca es procesar todo este asunto. Bien. ¿Cómo? Pues... veamos. Si no recuerdo mal, los propios strings se comportan casi como arrays, ya que tienen la propiedad de longitud. Vamos a probar si esto es cierto. Bien. Hacemos un bucle for int i igual a 0 y menor que colisiones.length. Ahí está, perfecto. Y plus plus. Bien. Vale, lo que vamos a hacer es examinar uno por uno los caracteres que existen dentro del string colisiones, que van a ser todos estos ceros y unos, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Lo siguiente, antes del bucle for, se me ha olvidado, tendríamos que declarar un array de booleanos, como el que vamos a devolver realmente, que va a ser boolean colisiones, que va a ser igual a... perdona, no puedo usar colisiones porque es el nombre que le he dado a mi string, así que probablemente le cambie el nombre a este string. En vez de colisiones, ¿por qué no lo llamo? A ver. Voy a llamarlo cadena de colisiones, en el sentido de cadena como texto, no como... Bien, boolean colisiones es igual a new boolean, y la longitud va a ser cadena colisiones.length. Es decir, el tamaño del array de booleanos va a ser de la misma cantidad que caracteres tenga este string, es decir, todos estos, ¿de acuerdo? Con esto ya hemos iniciado el array de colisiones y ahora, por cada posición de cadena colisiones, vamos a hacer lo siguiente. If dejadme que me acuerde. If cadena colisiones punto char at y es igual a 0, creo que era así, de acuerdo, ahora lo probaremos. Bien, si la posición en el índice i de cadena colisiones es igual a 0, lo que haremos es que colisiones en la misma posición de i sea igual a false, ¿de acuerdo? Else, o sea, de lo contrario, colisiones en i será igual a true. ¿Por qué? Porque como solo tenemos dos valores, si el carácter en i no es 0, entonces será 1. Eso está claro, no hay duda al respecto. Y cuando hayamos terminado con todo esto, lo que vamos a devolver es colisiones. ¿Bien? Entonces, si esto está bien hecho, ahora deberíamos tratar de imprimir por la consola todos los valores de colisiones. Vamos a ver si puede ser. De hecho, como ya tengo aquí este array preparado, vale, for tal y menor que colisiones.length, imprimiremos el valor de colisiones en i. No sé si será posible. Sí. O sea que en la consola deberíamos ver una serie de true y false. Vamos a probar. Perfecto. Veamos. Bien, parece que está bien. Tenemos un montón de falsos, unos cuantos trues, lo cual es razonable porque tenemos muy pocos unos, que van además en grupos de 3, curiosamente, y podéis ver en la consola como los trues que aparecen siempre van en grupos de 3. Así que, a la fuerza, lo que hemos hecho está bien, es verdadero, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya hemos acabado casi de leer el documento. La última parte es leer
leer la capa de sprites que va a ser dibujada posteriormente mientras estamos jugando. ¿Bien? Esto no debería ser muy difícil, pero lo va a ser por una cuestión un poco estúpida. Recordad lo que os enseñé en el vídeo anterior. Pensaréis que lo más fácil es hacer un split con espacios vacíos, pero el problema es que al acabar la línea, lo que va a pasar es que tal y como hemos creado el lector del archivo, lo que hace es pegar la siguiente línea a la anterior, con lo cual aquí leeremos lo siguiente. Leeremos estos 4 caracteres juntos, es decir, tendremos 00, 00, 06 y aquí tendremos 4 ceros juntos, con lo cual cuando rompamos todo con espacios tendremos realmente menos caracteres de los que había en el mapa, porque se habrán juntado estas líneas, ¿de acuerdo? El principio de cada línea se habrá juntado con el final de la anterior, con lo cual aquí tendremos que inventarnos algo para separar, y lo que se me ocurre es tratar de leer en cada caso la longitud de cada string. Esta longitud tiene que ser de 2, ¿de acuerdo? Si fuera de 4, entonces sabemos que se ha producido un solapamiento de líneas y lo que deberemos hacer es romperlo en 2. Es decir, romper los strings de 4 caracteres en 2 strings de 2. Con lo cual vamos a ponernos manos a la obra porque esto puede que tenga sus complicaciones. Vale. Siguiente parte. String. Paleta. No, esto no es la paleta. Estos son los sprites ya. Así que vamos a llamarlo string. Sprites enteros. Por seguir un nombre coherente. Es igual a partes 5. Muy bien. Ahora. ¿Qué va a ser esto? Va a ser... Voy a romperlo en un array de strings mejor, para luego poder procesarlo cómodamente. Así que esto va a ser un string sprites. Cadenas de sprites, lo voy a llamar, ¿de acuerdo? Y esto va a ser va a ser igual a sprites enteros punto split. Y lo que vamos a hacer es, como os he dicho, vamos a romper la cadena donde haya un espacio, de esta manera, ¿de acuerdo? Y eso, veamos qué tal nos da el resultado. Ahora es cuando vais a ver cómo no va a ser lo esperado. Bien. No sé por qué no paro de borrar el maldito bucle. Pero bien. Por suerte no tardo mucho en escribirlo de nuevo. System.out.println. Bien, vamos a ver qué valores tiene cadenas de sprites realmente. Ajá, ahí está. Mira, le hemos pescado, pero en el acto. Observad. No está mal. Un momentito. Que creo que me he dejado alguna cosa que no debería estar por ahí. Sí. Ah, ya decía yo, no había borrado el bucle for, lo había dejado arriba. Perdonad, el despiste. Bien, hagámoslo de nuevo con la consola más en limpio. De acuerdo. Bueno, pues esto es lo que hemos leído. Los 4 números es un fallo que debemos arreglar. Y es que se han solapado filas. Sería muy grave pasarle esto, primero porque tendremos menos sprites de los que pretendíamos declarar, lo cual nos dará mapas extrañísimos, mapas que estarán rotos. Y lo segundo es que encima saldrán fallos, porque por ejemplo, estos 4 ceros Java los entenderá como un 0, no hay problema, pero por ejemplo, llegados a este punto, Java entenderá que queremos pasarle un 300, lo cual no puede ser porque solo tenemos 9 sprites en el mapa. El sprite 300 no existe. Con lo cual, ahí tendríamos un problema algo serio. Así que, lo que podemos hacer es, como os he dicho, inventarnos un método que rompa los strings que tengan más de 2 caracteres. O más de 3 si es lo que vais a hacer vosotros. Porque a lo mejor hacéis un mapa tan complejo que necesitáis más de 99 sprites. Con lo cual,
Si usarais 3 números en vez de 2 como hago yo, pues entonces podríais tener hasta 999, realmente 1000 sprites diferentes. Lo cual dudo mucho que lleguéis a llenar, pero bueno. Bueno, como os dije, puede haber dos soluciones. La primera es dejar un espacio al final de cada fila. Pero claro, ¿podemos confiar en que nos acordaremos? Yo digo que no. La segunda opción sería, mientras que leemos el archivo, añadir un espacio al final de cada línea. Pero no lo voy a hacer porque recordad, en primer lugar, ¿por qué estamos haciendo toda esta complicación? Podríamos directamente, sin usar asteriscos, ni usar almohadillas, ni usar cosas raras, dejarlo todo en sus líneas separadas. Pero el problema es que yo no confío en que el formato del archivo vaya a permanecer inalterable. Porque sabéis que a veces pasan cosas raras con los formatos. Y a lo mejor los saltos de línea se pierden por cualquier razón. No lo sé, a lo mejor me estoy imaginando cosas raras. A lo mejor estoy siendo paranoico. Pero, tal y como lo veo, yo no quiero fiarme de los saltos de línea, porque es lo que hace Java. Java se fía de los saltos de línea. Es la manera en que lee el archivo, lo lee línea por línea. Pero si en algún punto pasara algo extraño, por ejemplo, imaginad que se junta este asterisco con esto, y esto se junta con esto, y se queda algo así. Si lo leyéramos línea por línea, el mapa se habría roto. Pero como lo estamos leyendo basándonos en los propios caracteres, nunca tendremos ese problema. Y lo que es mejor, si luego a la hora de escribir este archivo, por ejemplo, si creamos un editor de mapas y escribimos este archivo, si lo leemos carácter por carácter en vez de línea por línea, tendremos más garantías de que aunque se escriban cosas raras, o incluso aunque se escriba todo en una línea larguísima, no habría ningún problema. Bien. Ah, por cierto, la otra razón. Se supone que no se recomienda que ningún archivo de Java tenga un ancho de más de 80 líneas porque no está garantizado que la máquina virtual en sus diferentes implementaciones y en sus diferentes sistemas operativos siempre sea capaz de leer líneas muy largas. Pero imaginad que tenemos un mapa de 500 por 500 sprites, entonces cada línea ocuparía un montón de espacio porque 500 sprites, para empezar, cada sprite se representaría por 2 dígitos, con lo cual ya sería 1000 caracteres de ancho más todos los espacios intermedios, lo cual sería otros 999 caracteres entre medias, es decir, casi 2000 caracteres por línea. ¿Podemos confiar en que no habrá problemas? Yo digo que no, por eso es mejor hacerlo así. Bueno, después de esta larga explicación, que dicho sea de paso me ha servido como descanso, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear otro método, no sé si lo seguiremos usando en la versión definitiva, pero por ahora será muy útil. Private, esto va a devolver un array de ints, ¿de acuerdo? Extraer sprites. Y va a aceptar como parámetro un string, final string cadena de sprites. Y por ahora vamos a devolver un null como antes, para que se nos quite el error. Aunque sinceramente Eclipse Luna me gusta, pero lo que me está molestando es que se subrayen las cosas con colores tan cantosos. Especialmente si diseñáis como yo por la noche y en la oscuridad, simplemente acabará con la salud de vuestros ojos. Bien. Así que lo primero que vamos a hacer... Aquí ya veis que tenemos el primer problema. Perdón. En el método anterior fuimos capaces de iniciar el array de booleanos gracias a que sabíamos con seguridad... No, un momento. He pasado por alto algo... No, nada, no me hagáis caso. Antes sabíamos con seguridad cuántos caracteres tenía la cadena de colisiones, porque eran todos estos caracteres pegados, uno detrás de otro. Pero en este caso no podemos saber cuánto tiene, porque como se han pegado algunos sprites con los siguientes, tenemos menos sprites de los que realmente existen. Así que ya vamos a tener un pequeño problemilla para lograr esto. Pero está bien porque recordad, la intención que tenía era pasar un array list, así que vamos a hacerlo simplemente y ya está. Private
array list. Dejad que me acuerde. Creo que había en algún sitio, había que declarar el tipo. Voy a pausar un momento para repasarlo y ahora vuelvo. De acuerdo, ya estoy. El problema de esto es que me confunde porque tiene una sintaxis muy extraña, que no se parece en nada a las otras que haya en Java. Así que private array list int, de acuerdo, el nombre sprites es igual a new array. No, perdonad, no lo vamos a declarar aquí, de acuerdo. Tal vez es integer. Vaya, así que no puedo ni siquiera declarar un array list de int. Ahora sí. Bien. Parece ser que hay que pasar el objeto entero. Es algo extraño. Bien. Aquí vamos a declarar lo mismo y a devolverlo para iniciar este array list. Así que vamos a crear un array list de integers, de enteros, llamado sprites igual a new array list. De nuevo hay que decir el tipo integer y además poner los paréntesis para construirlo. Ya veis que no es demasiado práctico, pero bueno. Probablemente mis quejas se deban a que, comparado con lenguajes como JavaScript, donde todo es muy sencillo y rápido, en Java las cosas a veces son algo tediosas, pero eso hace que también sea más seguro y más robusto. De acuerdo. Ya tenemos el array list. Ahora, la única diferencia, por si os habéis perdido, estoy usando un array list en vez de un array normal, porque el array list tiene un tamaño indefinido, con lo cual puedo añadir todos los elementos que yo quiera, aunque no sepa exactamente qué tamaño va a tener desde el principio. Bien. Luego, realmente, si os importa mucho, podemos copiar el array list cuando esté entero a un array de ints corriente para ahorrar memoria. Pero bueno, por ahora vamos allá. De acuerdo. Así que la idea es que tenemos la cadena de sprites y tenemos que leer paso a paso esta cadena, pero separando los caracteres, es decir, los arrays que tengan más de 2 caracteres de longitud. Bien. Supongo que la primera parte será crear un bucle for que cadena de sprite. No sé si he escrito esto bien. Es que a veces Eclipse apaga en la autocorrección, pero sí lo he escrito bien, de acuerdo. Así que no, perdonad, esto lo estoy haciendo mal porque la cadena de sprites es un array, no es un string, así que ya lo estoy haciendo mal. Vale, la cadena de sprites es un array de strings. Perfecto. Con lo cual, bueno, eso no cambia mucho las cosas realmente. La única diferencia es que la propiedad length va sin paréntesis, porque no es un método. Vale. Bien, vamos a iterar por la cadena de sprites y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si cadena de sprites en la longitud, perdón, en i, bien, vamos a coger el string que haya en ese punto concreto del array y vamos a averiguar su tamaño, ¿de acuerdo? Así que si este tamaño es igual a 2, lo que vamos a hacer es añadirlo al array list, si no me equivoco, sprites.add no sé cuál es, a veces me confundo más que haciéndolo así simplemente. Vamos a añadir de sprites en i
Pero esto va a dar un problema, imagino, y es que aquí tenemos que añadir un int, no podemos añadir un string, así que lo que haremos es usar esto de aquí arriba, integer.parseInt, para lograrlo. Por cierto, ya lo sé, esto no es la forma más elegante de programar realmente, porque lo que debería hacer es coger en un string la posición actual y operar con ello, y no así metiendo métodos dentro de métodos dentro de métodos, lo cual es muy lioso. Pero lo que estoy haciendo es probarlo rápido para ver si funciona, y como ya os he dicho, más adelante podemos dedicarnos a limpiarlo más. De hecho, cuando acabe de averiguar todo, llegará un episodio en el que os pondré una al lado de la otra, a la izquierda la ventana del motor de píxeles y a la derecha la ventana del motor de dibujo nativo, solo para que veáis la diferencia en velocidad y lo mucho que hemos logrado reescribiendo el motor. Y en ese momento os subiré al Drive de Google el código fuente del nuevo motor, para que a partir de ahí podamos seguir desarrollando donde nos quedamos. Porque recordad, os pregunté por dónde seguimos después de las colisiones y me dijisteis que queríais crear la interfaz de usuario. Pues por ahí seguiremos en cuanto terminemos. Bien, me estoy desviando. Vale. Así que si la longitud de la cadena de sprites es de 2, lo que vamos a hacer es meterla en el array. Pero, ¿y si no lo fuera? Es decir, si no es de 2, entonces va a ser de 4, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos que hacer algunas operaciones, que van a ser las siguientes. Vamos a crear un string 1 y un string 2. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear un string llamado error y va a ser igual a cadena de sprites en la posición i, por supuesto. Bien, este string de error va a guardar los errores que haya podido haber, es decir, cualquier string de 4 caracteres es un error, porque recordad, tendría que ser esto una parte y esto la otra, así que vamos a romperlo. Bien, así que string error es igual a cadena de sprites en i. Ahora lo que vamos a hacer es atribuirle los primeros 2 caracteres de error a 1 y los segundos y la segunda pareja a 2, y luego añadirlo a la lista de sprites. Bien, para hacerlo pues la forma más directa que se me ocurre es que 1 va a ser igual a... Perdón, voy a declarar 1 y 2 porque si no vamos a tener errores. Lo voy a declarar con una cadena vacía, aunque así estará declarado igualmente. 1 más igual a error.charat perdón 0, 1 más igual a error.char at. De hecho lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo para ir más rápido. Y esto va a ser lo mismo con 2. De acuerdo, ¿qué hemos hecho? Pues como os decía, los errores son las cadenas que tienen 4 caracteres, porque todas deberían tener 2. Así que cuando encontremos una cadena que no tenga 2 caracteres de longitud, es que va a tener 4. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a hacer es coger esta cadena y romperla en 2. La primera mitad en 1 y la segunda mitad en 2. Y ahora que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: sprites.add, y vamos a añadir
vamos a añadir estos dos strings. Vamos a añadir uno. Perdón, add all no. De nuevo Eclipse me está haciendo numeritos. Necesitamos convertir, sin embargo, esto integer.parse int. Recordad, porque necesitamos convertir el sprite, perdón, el string en un int, en un entero. Bueno, ha sido desde luego una odisea todo esto, pero si todo va bien, lo que habremos logrado es rellenar nuestro ArrayList de sprites con todos los sprites en formato numérico. Con lo cual, como os decía antes, vamos a hacer una vuelta de tuerca más, y es convertir este ArrayList en un array normal y luego devolverlo. Con lo cual, esto lo vamos a volver a hacer como un int. Bien. Veamos cómo se hace eso exactamente. Veamos. Vamos a crear un array de ints llamado sprites. ¿Cómo lo llamo? Bueno, voy a llamarlo vector de sprites, por ejemplo. Y esto va a ser igual a un new int. ¿Qué longitud va a tener este array? Pues la longitud va a ser la de sprites.size. Eso es. Como veis, es un poco extraño que no se siga una coherencia en la nomenclatura, porque normalmente tanto los arrays normales como los strings pueden decirnos su longitud con length, pero ArrayList usa size. Vete a saber por qué se ha hecho así. Bien, hemos iniciado el array de ints con el mismo tamaño que tenía este ArrayList de sprites. Ahora lo que vamos a hacer es copiar todo el contenido de este ArrayList a este array de ints. Para ello, de nuevo bucle for size y plus plus. Bien, ¿y cómo vamos a hacerlo? Pues sencillamente vector de sprites en la posición i va a ser igual a sprites.get en la posición i. Esto es otra incoherencia. Bueno, no es una incoherencia realmente. En vez de usar los corchetes, el ArrayList usa un método que nos da el valor, pero eso solo sucede porque el ArrayList es un objeto complejo, no como el array normal, que es un objeto muy simple. Bien, en teoría, después de este bucle for, habremos rellenado nuestro array de ints con los números de los sprites del mapa. Lo único que queda es devolver este array de ints. Return vector de sprites. Con lo cual, esto ya está hecho. Ahora vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo. Y aquí ya recordad, teníamos nuestro... Por cierto, todo esto os lo recomiendo en serio ponerlo como final. Porque así os acordaréis de que tiene que estar iniciado. Que por cierto, habíamos iniciado... Ajá. Sí, sprites, ¿lo veis? Ya tenemos el error porque sprites no ha sido iniciado. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Sprites es igual a extraer sprite. Y a ello le teníamos que dar un array de strings, que precisamente va a ser cadenas de sprites, ¿de acuerdo? Perfecto. Por cierto, es cadenas.sprites
porque son varias cadenas, no solo una. Cadenas. Perfecto. Vale. Si ahora todo está bien, vamos a imprimir justamente eso mismo, sprites. Esto va a dar un error, por supuesto. No, no da error. Sorpresa. De acuerdo. Vamos a probar esto. ¿Qué tal? Perfecto. Bien. Veamos. ¿Sabéis la forma más fácil que se me ocurre? Bueno, en primer lugar, como veis, tenemos números, con lo cual, como era de esperar, Java ha sido listo y ha ignorado el hecho de que todo sea 0105 y lo ha traducido simplemente a números sencillos. A primera vista parece que está bien, pero ¿cómo sabemos si está bien? Bueno, recordad, teníamos 11 de ancho por 8 de alto, ¿verdad? Sí, lo cual nos tiene que dar un total de 88 sprites. Así que la prueba más definitiva que se me ocurre es preguntarle al array de sprites si tiene como longitud 88. Así que simplemente voy a comentar esta parte para que no esté en medio. Vamos a verlo. System.out.println sprites.length. Y perfecto, éxito. Como veis, nuestro array de sprites ha almacenado 88 números, los cuales a su vez representan todos los sprites que vamos a dibujar. Bueno, el episodio lo vamos a terminar aquí porque además creo que ya llevamos un buen rato, ya más de una hora, no está mal. Es muy bueno tener tiempo libre para hacer estos episodios tan largos, os lo aseguro. De acuerdo, ¿cuál es la idea a partir de aquí? Hemos sido capaces de hacer algo que podríamos decir que es básico, pero a su vez muy importante, que es leer todo el archivo de nuestro mapa. Ahora lo que hay que hacer es procesar la información. En realidad, estoy siendo un poco tramposo, porque no hemos leído toda la información. Esta parte de aquí todavía no está procesada, y creo que va a ser la parte más difícil, ¿de acuerdo? Pero bien, la idea es la siguiente. Cuando todo termine, aquí tendremos, en este array de sprites, tendremos 9 sprites iniciados. Cada uno contendrá un dibujito que contendrá los diferentes terrenos que os enseñé del mapa en el episodio anterior, de tierra, de hierba, las escaleras, ¿de acuerdo? Y luego, aquí, en este array de ints, tendremos números. Y estos números, además, solo van a poder ir desde el 0 hasta el 9. Con lo cual, lo único... desde el 0 hasta el 8. Lo único que van a hacer es referenciar nuestro sprite. El sprite que debe ser dibujado en cada momento. Así que, cuando estemos dibujando el mapa algo más adelante, veremos lo siguiente. 0, pues me dibujas el sprite 0 del array de sprites. Si es un 5, pues me dibujas el sprite 5 del array de sprites, y así todo el rato. ¿Cuál es la maravilla de este sistema? Bueno, ahora mismo nos estamos complicando bastante para escribirlo, pero luego cada mapa nuevo que hagamos solo nos requerirá llenar un archivo de este tipo para tenerlo todo preparado. Y bueno, no sé si se quedará así la cosa porque, como os dije, esto nos dará un mapa de un piso bastante sencillo con colisiones que deberían funcionar perfectamente, pero si hacemos un mapa de varios pisos tendremos que preparar colisiones diferentes y además tendremos que preparar más cuadrículas como estas que nos representen las diferentes capas que pueda tener el mapa, porque esto es todo en uno, pero podríamos hacer que primero todo el mapa se llene de hierba y luego por encima dibujar decoraciones o sombras o cosas por el estilo. Pero bueno, como eso ya es bastante difícil de por sí, lo natural es hacer lo que estamos haciendo ahora, la parte fácil, y más adelante ya lo iremos complicando un poco más cada vez. Así que, bueno, esto es todo por ahora y seguiremos muy pronto en el siguiente episodio. Hasta la próxima.